Hola a todos, somos estudiantes del programa de Contaduría Pública y el día de hoy venimos a hablarles del tema de ¿qué debe saber un inversionista sobre los bonos? Los subtemas que vamos a tratar se encuentran en el índice, que es ¿qué son los bonos? ¿Cuál es la rentabilidad de los bonos? ¿Cómo comprar bonos? ¿Cómo elegir los bonos para invertir? ¿Y qué tipo de operaciones pueden registrarse en el mercado de bonos? Conoceremos las principales características de los bonos, el tipo de operaciones que podemos realizar en ellos, la forma en la que se realizan estas operaciones y los riesgos de invertir en estos bonos. Inicialmente es importante reconocer y saber qué son los bonos, ¿sí? Los bonos representan como tal una deuda que tiene el emisor con alguna persona que lo adquiere, ¿sí? Es importante reconocer que para los bonos esto tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? En el caso de que transcurra el tiempo pactado, el emisor deberá devolver el monto por el cual adquirió la inversión o el bono como tal, ¿sí? Más una suma de dinero correspondiente a los intereses pactados inicialmente de la operación. Existen dos tipos de bonos. Está el bono con pagos periódicos y bonos sin pagos periódicos. En los bonos con pagos periódicos son todos aquellos que pagan intereses o cupones durante la ejecución o durante la inversión, ¿sí? A diferencia de los bonos y pago periódico, que pues son aquellos que solo reciben como tal cupones o los intereses al finalizar la inversión. Es muy importante tener en cuenta que en el mercado existen dos tipos de bonos, los bonos de deuda pública y los bonos de deuda privada. Los bonos de deuda privada son todos aquellos emitidos por el sector privado y pues por lo general el Estado no cuenta con una posición dominante, ¿sí? A diferencia de los bonos de deuda pública, que pues el encargado de emitirlos es el sector público, el Estado, y pues ellos cuentan con una participación del más del 51%. Aquí es importante tener en cuenta que pues los bonos de deuda pública se clasifican en bonos de deuda pública interna y bonos de deuda pública externa, ¿sí? Cuando hablamos de bonos de deuda pública interna, hace referencia a aquellos bonos emitidos por el gobierno nacional que se van a usar netamente en el mercado local. Ahora, en los bonos de deuda pública externa, estos son emitidos o son contraídos con entidades del exterior. Esto quiere decir que pues serán recibidos en moneda extranjera. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad de los bonos? Cuando invertimos en un bono hasta su vencimiento, la rentabilidad que vamos a obtener son los intereses pactados con el emisor. Un ejemplo, si hoy decido invertir en un bono de 10 millones y los intereses pactados con el emisor son del 11%, esa va a ser mi rentabilidad, o sea que voy a obtener 11.100.000 al final del periodo anual. Sin embargo, al invertir en la renta fija nos enfrentamos a los riesgos de fluctuación de estas tasas de interés. Las tasas de interés y el precio del bono está directamente relacionado. Si la tasa de interés sube, el precio baja, y si la tasa de interés baja, el precio sube. Siguiendo el mismo ejemplo, si el bono que yo adquirí de 10 millones deseo venderlo a los 90 días y no venderlo y no recibir la rentabilidad de un año, ese día que deseo venderlo en el mercado secundario me puedo encontrar con dos situaciones: que la tasa de interés se encuentre en un 12%, que sería mayor, o una tasa de interés del 10%. Un ejemplo, en la tasa del 12% voy a tener menor rentabilidad, ya que es mucho mayor, y voy a tener mayor rentabilidad en la del 10%. Ahora, ¿cómo podemos comprar bonos? ¿Sí? Los bonos se pueden adquirir por medio del mercado primario, tanto por medio del mercado secundario. En el caso del mercado primario lo podemos adquirir por medio de intermediarios, que en este caso lo llamamos emisores, y en el caso del mercado secundario lo adquirimos por medio de inversionistas. Cuando hablamos del mercado primario,
se refiere a ese tipo de emisiones de bonos que van a adquirir por primera vez. Esto quiere decir que es la primera vez que se ofrece o se vende dicho bono, ¿sí? Por ser la primera vez, se suelen ser ofertados por medio de tanto oferta privada como oferta pública. Cuando hablamos de oferta privada es cuando la oferta va dirigida a menos de 100 personas o 100 inversionistas. Y cuando hablamos de oferta pública es cuando la oferta va dirigida a más de 100 inversionistas. Ahora, el mercado secundario hace referencia a aquellas emisiones de valores previamente emitidos. Esto quiere decir que ya se han emitido con anterioridad. Por lo general, el mercado secundario suele ser ofrecido por medio de forma individual y directa, que es cuando el intermediario realiza la operación o la inversión directamente con el cliente, y de forma indirecta y colectiva, que es cuando usan intermediarios de inversión o los fondos de pensiones voluntarias. ¿Cómo elegir los bonos para invertir? Primeramente, esto va a depender de las necesidades y de las preferencias de cada persona. Pero antes de tomar cualquier decisión debemos analizar la situación del mercado y el perfil del emisor del bono. Y este lo podemos encontrar en la Superintendencia Financiera de Colombia, en el sector CIMED. Es recomendable revisar el prospecto de la emisión con un asesor para que se revisen los aspectos como factores de riesgo, los derechos de los tenedores, los deberes del emisor, las obligaciones del emisor, la calificación del riesgo, que estas las podemos encontrar por las sociedades calificadoras, que estas básicamente miden la capacidad que tiene el emisor de pagar el bono. También deben saber que el emisor debe contar con un representante legal que supervise las obligaciones, que todo lo del bono marche bien, y también para ayudar a los tenedores a que se cumplan sus necesidades. Basado en que, como mencionaba primeramente, la elección de los bonos depende de cada persona. Van a existir personas que prefieren tomar un mayor riesgo de inversión esperando obtener más rentabilidad, y otras personas que prefieren tomar un menor riesgo para cuidar sus finanzas. ¿Qué tipo de operaciones se pueden adquirir en el mercado de bonos? Existen las compraventas definitivas, que hacen referencia a la compra y venta de bonos entre inversionistas. Este tipo de operaciones se manejan de contado. Esto significa que cuando vendemos o compramos un bono, el día de la venta o de la compra se registra la operación, pero existe también un plazo de hasta un día hábil para que recibamos o entreguemos el dinero pactado en dicha operación. Por otro lado, se manejan las operaciones para inversionistas especializados. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros invertir en este tipo de inversiones debemos ser conocedores o profesionales en el mercado de valores, ¿sí? En este caso se hablan sobre las operaciones repo y las operaciones simultáneas. Cuando hablamos de las operaciones repo, hace referencia a aquellas inversiones en las que un inversionista llamado pasivo transfiere a un inversionista llamado activo las propiedades de unos bonos a cambio de dinero. Aquí el inversionista activo se compromete a entregar en una fecha posterior a la estipulada, entregar los bonos y el dinero pues pactado en dicha inversión, ¿sí? Y el inversionista pasivo se compromete a entregar los intereses acorde a dicha inversión. Es importante recalcar que en este tipo de operación repo los bonos son inmovilizados, ¿sí? Entonces esto quiere decir que pues el inversionista no puede disponer de ellos para ofrecerlos en el mercado secundario. Ahora, las operaciones simultáneas son similares a las operaciones repo. La única diferencia es que en las operaciones simultáneas los bonos no son inmovilizados. Esto quiere decir que pues, el inversionista puede disponer de ellos para ofrecerlos en el mercado secundario. ¿A qué riesgos se enfrenta el inversionista en el mercado de valores? Nos encontramos los riesgos cuantificables, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. En el riesgo de mercado nos encontramos que es la
probabilidad de que podamos perder nuestra inversión por los factores económicos. Un ejemplo de esto puede ser la inversión. Si yo compro un bono, adquiero un bono con una tasa de interés del 5%, pero ese año el Banco de la República decidió intervenir con una tasa del 7%, va a ser mayor, lo que nos va a reducir el precio de nuestro bono. Y pues ahí cada quien decide si asumir esa pérdida o al final del periodo de los 3 años asuma el costo de oportunidad. Por otra parte, encontramos el riesgo de crédito, que es la posibilidad de la pérdida potencial de los recursos. Pero esto porque el emisor o la persona a la cual le vendemos el bono no nos responda por estos pagos, ya sea porque cayó en bancarrota. Y por último nos encontramos el riesgo de liquidez, que es la dificultad de vender el bono en el momento en el que se desea, porque no van a existir clientes en el mercado, o si llegan a existir clientes, estos van a querer adquirirlo por un menor valor. En conclusión, los bonos son valores que representan una deuda, por ende es importante recalcar la importancia de evaluar los riesgos en el mercado. Gracias.